Bueno, pues bienvenidos a todos, semis. El día de hoy vamos a platicarles los tips and tricks para ganarle un examen de la EMIS, los tan bonitos, preciosos, espléndidos exámenes de la EMIS. Este taller es para ustedes, por lo tanto, siéntanse libres de interrumpirme para participar, para expresar sus dudas, para discutir, si están de acuerdo, no están de acuerdo. Y igual a lo largo de la presentación les iré preguntando cosas para quien quiera participar y estaré interactuando con ustedes vía micrófono, si quieren abrir su micrófono o si quieren usar el chat del grupo. Voy a estar pendiente de los dos. Entonces vamos a darle. Y bueno, pues en la EMI siempre se nos enseña a basarnos en evidencia, ¿verdad? Y, y por ello yo creo que somos la mejor escuela de medicina justo por lo mismo, porque estamos aprendiendo medicina y aprendiendo todo lo que aprendemos como debe de ser. Y desafortunadamente al principio de la carrera, muchas veces empezamos estudiando de manera pasiva, es decir, leemos y releemos y releemos y nos metemos a las clases y vemos las presentaciones y ya, es todo lo que hacemos. Entonces va pasando el tiempo y decimos, pues ya no me acuerdo, no sé cómo pasé esa clase, o sea, me incluyo, yo no sé cómo pasé bioquímica todavía a estas alturas, ¿verdad? Entonces, hay que diferenciar entre aprendizaje activo versus pasivo. Y es que es el activo, justo el aprendizaje que involucra al alumno, que nosotros como alumnos decidimos qué queremos aprender, decidimos qué lo que estoy leyendo es importante para mí y me lo van a preguntar y me lo tengo que saber para la vida y para el examen. Entonces, dentro de la pirámide del aprendizaje, chéquense cómo el enseñar a otros es quizá la técnica más útil, más eficaz para aprender y o practicar haciendo o discusión grupal. A partir de este 50% que lo estamos recordando, se vuelve aprendizaje activo. Y todo lo demás que consiste en ver presentaciones, en leer, en entrar a lectures, eso consiste en aprendizaje pasivo y no lo retenemos tan bien como el aprendizaje activo. Entonces, otro concepto interesante es lo que es la curva del olvido. Y básicamente nos dice que cuando aprendemos algo, pasan los días y conforme pasan los días terminamos olvidando el concepto. Nos preguntan a los 7 días después que lo aprendimos qué es y patinamos para saber qué significa. Entonces, esto lo describió Ebbinghaus y luego vamos a ver cómo se inventó otro concepto. ¿Para qué? Para aplanar la curva del olvido. Si notan aquí cómo a los 6 días ya se olvidó por completo el concepto y ahora lo repetimos en este día y en este y en este, vamos aplanando la curva del olvido para que si nos preguntan el día 6 lo recordemos tan bien como lo aprendimos en el día 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay muchísimas técnicas de estudio y las quise dividir más o menos en esto, en resúmenes, mapas conceptuales y mentales, en leer, subrayar y releer o la repetición espaciada. ¿Alguien me puede decir, por favor, cómo estudia, qué le funciona, cómo le hace y por qué le hace así? Quien sea. A ver, Moni, adelante, Moni. La verdad, o sea, este semestre empecé a estudiar diferente. Ok, O sea, antes de cada examen, como me pongo a escribir en un pizarrón todo lo que me acuerdo de un tema, o sea, no sé, por ejemplo, de una enfermedad, todo lo que me acuerdo desde etiología, fisiopatología, diagnóstico, clínica, todo, 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 todo. Y luego ya me doy cuenta como que los gaps que me faltan aprender y los vuelvo a estudiar. excelente, Moni. Sí, eso es ¿cómo se llama? Active Recall. No sé cómo se traduce. Sí, o sea, estás obligando ahí a tu mente a escarbar por esa información que acabas de leer y que leíste 2 días antes y a ver qué te acuerdas. Entonces estás aprendiendo activamente. Muy bien, Moni. ¿Alguien más? Adelante, Vic. Hola, Vic. Oli, Oli. Hola, a mí al principio me funcionaba el leer y escribir, más que nada lo que sé que se me iba a olvidar para volverlo a leer con el paso del tiempo, pero por ejemplo ahora que acabo de presentar el ENARM, me sirvió mucho el hacer exámenes diversos sobre el tema que más batallaba.
Ujú. para entonces no enfocarme solamente en aprendérmelo así como machete, sino de que usar la lógica. Y ya en donde fallo, lo que hago es que lo leo muchas veces y me lo repito, lo escribo, porque hace mucho leí que usar todos los sentidos funciona para que se te quede más la información, el hecho de verlo, de escribirlo, de escucharlo y de enseñarlo también. Perfecto. Eso que nos menciona Vic, pues es también el practicar haciendo. El hacer preguntas sobre el respectivo tema nos prepara para enfrentarnos al tema en vida real y para los exámenes, sobre todo, entrenarse para el examen. Ana Isabel, adelante. Pues como semanas antes del examen, yo siempre hago como notas y de lo que hacen en clase, siempre tomo notas y me gusta dibujar, en especial como las células y qué están haciendo. Em, pero ya días antes del examen, lo que hacemos con mis amigos es nos sentamos y nos hacemos preguntas al fallo. Entonces te hacen preguntas al fallo. Entonces Sí. nos sentamos, digamos, en una mesa y te preguntan cosas hasta que te equivocas y de ahí pasamos al siguiente a hacerle preguntas hasta que se equivoque. Excelente. Eso es lo llamado discusión en grupo y que conforme van discutiendo van sabiendo las debilidades de los demás y las fortalezas y justo al reconocer esas debilidades y fortalezas podemos hacer de las dos, podemos ayudar al que tiene cierta debilidad o apoyarnos del que tiene cierta fortaleza para mejorar nosotros, ¿verdad? En nuestro estudio, en nuestro aprendizaje. Y perdón, se me olvidó preguntar a Ana Isabel, ¿cuál de estos tres consideras tú que es el mejor, el más eficaz? El que más me gusta a mí y el que más me ayuda es el de preguntas de los demás, porque siempre hay alguien que tiene una manera más fácil de acordarse de algo o que se acuerda de algo diferente que los demás, o que le da más importancia a algo. Entonces ya en el examen ves una pregunta y dices, ah, Pepito López dijo que esto y el otro. Y ya. Ujú. Entonces, ¿cuál de estos votas? Uno, dos o tres. El primero, Ah, o el segundo, o el tercero. ¿Cuál de estos votas? su- o sea, de estos tres en la Ajá, presentación. Ay, eh, no sé, yo creo que el primero. ok. Vic, ¿por cuál votas tú cuál es el más eficaz para estudiar? Mm, yo creo que el tercero, El tercero. repetición espaciada. Ok. Moni, Sí, yo también creo que el tercero. ok. Bueno, como les decía, pues siempre se nos enseña en la EMIS a basarnos en evidencia. Entonces, pues, como buen amor que tengo por la docencia y por la enseñanza, por aprender, me dediqué a buscar y todo el año de servicio descubrí una nueva faceta de la enseñanza y dije, pues me hubiera gustado saber esto antes para que se me hiciera la carrera más fácil, ¿verdad? Para aprender más eficaz. Entonces, en efecto, la ganadora es la repetición espaciada. Y pues no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice, lo dice la evidencia, la repetición espaciada este, que dice, esta es una técnica que inventó un científico alemán llamado Leitner, que nos mencionaba que repasando los conceptos que aprendíamos días posteriores a aprenderlo, aplanábamos la curva del olvido que vimos anteriormente. Es decir, por repetición espaciada, lo veíamos en el día uno, día 2, día 4, así espaciado, entonces aplanábamos la curva del olvido. Y pues fíjense cómo el estudiar el cramming, llamado cramming, que es estudiar 2 o 3 días antes del examen y meterse toda la información nada más para llegar a vomitarla en el examen, te involucra que uses 10 horas, en este caso, ¿verdad? 10 horas para estudiar. Al contrario de serlo espaciado, que utilizas 5 horas de estudio por día, todos los días y dejas de sacrificar el tiempo tan valioso que tienes tú. Entonces es cuestión de decir, no necesariamente una persona que estudia 8 horas al día está estudiando o le va a ir mejor que una persona que estudia 3 horas al día, pero estudia más eficazmente, aprovecha mejor su tiempo. Entonces de eso se trata la repetición espacial. Entonces, vamos a hacer una línea del tiempo, como nos pedía Euge, y que básicamente consiste en cómo hacerle para los exámenes de la EMIS. Todo lo que se menciona aquí es para los exámenes de la EMIS. Si se menciona lo contrario,
se los diré, los exámenes de la vida en general. Y sí, entonces, una semana previa al examen, aquí les pongo, idealmente deberíamos empezar a estudiar desde el día uno que vemos la teoría, haciéndonos al concepto de la repetición espaciada, ¿verdad? Yo sé que es difícil, no todos lo hacemos, ha habido materias que no lo hacemos de plano, pero pues bueno, o sea, hacemos lo que podemos, ¿verdad? Entonces, 3 a 5 días previos es pues como Rocky Balboa, entrenar, entrenar y entrenar hasta que ya aguantas los golpes en el abdomen y no te duele, ¿verdad? Y 1 o 2 días previos al examen, pues es así, en este caso que está haciendo tipo de yoga de, pues bajarle al ritmo, sino ya estás suficientemente fuerte mentalmente para enfrentar el examen, pero pues estamos repasando todo lo que ya aprendimos, todo lo que ya sabemos, reforzando lo que ya aprendimos. Y 12 horas previas al examen, pues aquí literal descansar. El día del examen, pues es estar así en blanco, no saber qué onda, hay personas nerviosas, hay personas que están eufóricas por presentar, hay de todo, ¿verdad? Y pues el post-examen todos estamos así, aleluya, que ya fueron los exámenes. Bien, entonces, en la semana previa al examen, idealmente día uno de ver la teoría, pues lo que se recomienda es organizar los temas a estudiar por día. Entonces, en el caso de la EMIS, un ejemplo es esta tabla. Y digamos que usted como EMIS está llevando gastro. Y bueno, faltan 6 días para el examen. Entonces es cuestión de organizarse y decir, ok, si hay tantos temas para el examen, vamos a dividir los temas, perdón, por día. Estudiamos 2 temas por día y lo vamos revisando conforme a eso. Entonces fíjense cómo pongo, aquí en este caso pongo enfermedad inflamatoria intestinal, que involucra 2 enfermedades, ¿verdad? Entonces en realidad estamos viendo 3 y un tema más. Y el repaso que les voy a decir cómo se hace. Después otros 2 temas y repaso acumulado. Tengo entendido, me dijo Euge, que ahora ya los exámenes ahí en la EMIS ya no son acumulables. Eh, ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí, ya quitaron el ACE. ¿Mande? Que ya quitaron el ACE. Ya quitaron el ACE. Ok. Entonces, en este caso, en el día del examen verían lo de la semana 3 a las 5, no de la semana 1. O sea, Ah, de no, las bueno. 5 semanas, nomás ya no lo presentas varias veces. Oh, ya. O sea, pero sí ven todos los temas desde la semana 1. Ah, ok. Sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces se aplica aquí. Bueno, entonces yo como persona lo quise acomodar así. ¿Para qué? Para repasar acumuladamente todo lo que vimos ayer, repasarlo este día. Ojo, repaso. No significa estudiar el tema otra vez de nuevo. Eso es diferente. Y otra vez, estos 2 temas, repaso acumulado de este día. Otros temas, repaso acumulado. Día 5 no estudio nada nuevo, sino que nada más repaso todo lo que estudié los días pasados y descansamos 12 horas previas al examen, antes de presentarlo. Entonces, ¿en qué consiste el repaso? Consiste, bueno, antes de todo eso, antes de presentar su examen siempre hay que preguntar. Acuérdense que hay EMIs arriba de ustedes que ya presentaron el examen, ya tuvieron la experiencia fea o buena sobre ese examen que van a presentar ustedes. Y pues Forbes dijo, el que no pregunte es porque o ya sabe todo o no sabe nada. Entonces, no creo que tengamos que tener ese orgullo de preguntar, de no preguntar a nuestros EMIs mayores, oye, ¿qué vino en el examen? Oye, ¿qué estudiaste? ¿De dónde leíste? ¿Te sirvió? ¿No te sirvió? O sea, son experiencias y son cosas que nos ayudan a nosotros a hacerlo mejor y a no repetir los mismos errores que nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es analizar el material preguntable y sacar una flashcard de ello. Entonces, en esto es lo que les decía de la repetición espacial. Cuando están estudiando un tema, hay cosas que sí o sí les van a preguntar. Entonces ya depende de ustedes y de lo que vean en clase y de lo que les pregunten a los semis, qué me pueden preguntar para el examen que voy a tener en una semana o en un mes. Bueno, entonces eso lo voy a hacer con una flashcard. Lo voy a poner en una tarjetita y voy a poner una diferencia fundamental entre Crohn y CUSI es que el Crohn le pega a todo el intestino y CUSI nomás le pega al intestino grueso, al colon. Y ya, esa es su tarjeta.
Principal diferencia, la voltean y ya la ponen la respuesta del otro lado. Leitner lo escribió con tarjetas físicas para usar tarjetas todos los días. Ahora, actualmente, pues hay aplicaciones que nos permiten hacer esto de manera automática, rápida. Anki, Quizlet, Quizzes, pueden usar muchísimas más, las que ustedes quieran. Yo personalmente les recomiendo Anki. Ya al rato les voy a pasar un videito de su servidor para que lo aprendan a usar. Alguien que levante la mano, que sepa usar Anki. ¿Vale? Ana, María Sofía, Marcelo, Vic, Moni, Isis. Muy bien. Oye, Marcelo, ¿y qué es lo que más te gusta de usar Anki? ¿Por qué lo usas? Porque o sea, cuando aprendes los comandos, o sea, las preguntas es muy rápido. La información que repasas o sea, repasas mucha información muy rápido también y aparte pues te va periodizando lo que aprendes y como que aprende lo que tú ya sabes y qué tanto lo sabes, entonces te pone cosas según te acuerdas. Ok, perfecto. Isis, ¿qué es lo que más te gusta de Anki? A mí lo que más me gusta es que puedes descargar mazos ya pre, prehechos, entonces puedes ahorrar un poquito de tiempo ahí y acelerar un poco tu aprendizaje. Ok, perfecto. Vic, ¿qué es lo que más te gusta de las flashcards de Anki? Me gusta que puedo abajo en los botoncitos ponerle si ya me la sé, si no me la sé, si quiero que me la repita, para que así pues ir como que repitiendo y practicando las preguntas que más, bueno, y los temas que más se me dificultan. Básicamente eso. Ok, gracias. Bueno, entonces, mm, como les dije, si alguien tiene alguna duda ahorita, ¿alguien tiene alguna duda sobre de qué estamos hablando? ¿No tiene ni idea de qué estamos hablando, etcétera? Sin pena, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, y nuestro siguiente punto es hacer preguntas con formato similar al examen. Esto aplica sobre todo para los exámenes que son cada año, ¿no? Los exámenes como el examen nacional de residencias, como los STEPS, como el IFOM que van a tener ustedes en su EMIS 4 y algunos EMIS lo tendrán en el EMIS 6 después de terminar la carrera. Hacer preguntas con formato similar al examen es lo que es vital para este tipo de exámenes. También aplica para estos. ¿Cómo? Pues ustedes pueden incluso hacer las flashcards como tipo examen, tipo preguntas de examen, para estudiarlas así. O bien conseguir un examen que haya hecho alguien más en otra facultad o en la misma facultad y aplicárselo ustedes mismos para ver cómo andan, a ver qué pueden repasar, qué pueden aprender. Bueno, entonces, 12 horas previas al examen. Ya pasamos hasta acá. No, no puedo decirles otra cosa más que, o sea, las 12 horas previas al examen son fundamentales para que reposen, perdón, su mente. O sea, ya la estuvieron demandando muchísimo toda la semana, todo el mes. Entonces es ya hora de usar 6, usar 7, usar 8 horas para dormir y el resto para ver Netflix, para ver una serie, leer un libro, dormir las 12 horas si quieren o pasear al perro, etcétera. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Comentarios? ¿Dudas? Adelante, Clau. Luis, es que yo tengo una duda ahí porque, o sea, porque, por ejemplo, ahora que ya no hay ACE, o sea, como que pues los exámenes son como lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿cómo sugerirías, o sea, manejar eso como para tampoco perder tiempo de estudio para los exámenes que te faltan? Ujú. Bien, pues yo creo que la respuesta a esa pregunta, Clau, se resume al primer concepto de organización. O sea, si los exámenes ustedes saben que el más difícil es el miércoles, digamos, pues van a utilizar más días para estudiar para ese examen. O bien, si ya quieren ponerse muy exagerados, pues pueden estudiar esos 2 días previos a ese examen, pero pues ya ahí se perdería el hecho de estar estudiando días, más de 2 días antes del examen, ¿verdad? Estarían usando el cramming en ese sentido. Entonces, lo que yo hacía en mi EMIS 4
era justo eso, o sea que el examen que tenía el lunes, por ejemplo, que mencionas, pues yo empezaba a estudiar el miércoles de la semana antes, ¿verdad? Miércoles o martes. Entonces, iba estudiando poco a poco, yo creo que terminaba de estudiar un sábado, entonces, pues ya, eso ya lo estudié, el domingo lo usaba para empezar a estudiar para la otra materia, que era el del miércoles, entonces el domingo, el lunes, el martes, ya tengo ahí 3 días buenos de estudio y de repaso del examen anterior. ¿Me entiendes? Pues yo creo que sí, en eso es la respuesta, Claudia, en la organización, en cómo tú decidas organizar tu tiempo para aprovecharlo y que no pierdas tiempo innecesariamente. Ok, gracias. Nada, Clau. ¿Alguien más? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien, aquí adelante, Eduardo? O sea, ¿y cómo podríamos dividir los temas cuando tenemos dos exámenes el mismo día? O sea, si se recomienda como quiera mezclar, por ejemplo, las dos materias o cómo. Sí, sí, la verdad, o sea, obviamente no vas a estudiar de que una hora esto y luego la otra hora el otro tema, ¿verdad? La otra clase. O sea, debe de ser también enfocarte en lo que estás estudiando en ese momento. Entonces, si tienen gastro y luego tienen prope, no me acuerdo si eran el mismo, es diferente bloque, ¿verdad? Sí. Bueno, es un ejemplo. Entonces, gastro y prope van a ser el mismo día y lo van a presentar para las dos. Ah, bueno, entonces en el día uso la mitad del día para estudiar para gastro y la mitad de ese mismo día para estudiar propio. Pero no vayan a desconcentrarse en meterse de lleno a un tema y luego salirse para meterse de lleno al otro, porque así es como empiezan las confusiones y empiezan a dudar las preguntas del examen y pues pueden ahí patinar. ¿Algo más? No entendí lo que acabas de mencionar de cambiar de tema. Ay, Pero, ¿quién está hablando? María Sofía. María Sofía, o sea, me refiero, digamos que estás estudiando para propedéutica y estás estudiando para gastro, ¿verdad? Y digamos que es un lunes y el examen es el próximo lunes, ¿verdad? Entonces, pues tienes 7 días, 6 días muy buenos para estudiar. Ok, entonces puedes usar, depende de tu organización otra vez. ¿Qué haré yo? El lunes estudio la mitad del día puro gastro, puro gastro, puro gastro. Ya, hasta ahí. La mitad de ese mismo día estudio puro prope, puro prope, puro prope. Ok. Siguiente día, martes. Estudio nada más gastro ese día. Siguiente día, estudio nada más prope. ¿Sí me entiendes? O sea, todo esto depende de cómo te organices tú y de qué se te facilita más. O sea, si se me hace muy fácil el prope, bueno, pues no voy a estudiar tantos días como para estudiar gastro que no le entiendo nada, ¿me entiendes? Sí, sí, más o menos súper. me di a entender, María. Sí, 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 muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Adelante, Vic. Yo podría agregarle a lo que dices, Luis. Por ejemplo, a mí me funcionaba mucho que yo hacía una lista de todos los temas. No sé, por ejemplo, prope, todos los temas que van para el examen, gastro, todos los temas que van para gastro. Y calculaba, por ejemplo, de prope de 5 temas, soy muy buena en 2 temas. Excelente. Entonces lo que hago es que primero me enfoco en los 3 temas que yo no sé y los 2 que yo soy muy buena, ya los repaso si tengo algo de tiempo, pero me enfoco más en lo que no sé para complementar el conocimiento. Y para no llegar al burnout con una sola materia, también hago eso de que mitad de día un tema, o sea, de que una materia y la otra mitad del día la otra materia. Si no tengo todo el día completo para las 2 materias, entonces igual pongo de que, por ejemplo, en rojo los temas que yo realmente no me sé y que sé que van a venir en el examen y tengo que practicarlos sí o sí. De manera que ya para el último día, antes del examen, dejo los temas que ya se me hacen más fácil y nada más los repaso. Pero ya duré los otros días anteriores matándome con temas que yo sé que realmente no domino o que me falta aprender un poquito más. Y la verdad eso me sirvió mucho tanto en la carrera como para el ENARM. Perfecto. Gracias, Vic. Gracias por tus aportaciones y qué bueno que nos mencionas específicamente lo de los colores. Creo que a alguien le podría servir aquí saber qué temas, si no dominan un tema, pues ahora lo pongo en rojo y me lo pongo a estudiar desde 5 días antes porque lo voy a estar repasando para dominarlo completamente. Y también
Denme un momento. Listo, sorry. Qué bueno que mencionas lo del burnout. Algo que es un enemigo común para todos como estudiantes de medicina es que creemos que todo es estudiar, estudiar, estudiar. Y la verdad es que se nos olvida que podemos meter otras cosas a nuestro estudio. ¿Para qué? Para mejorar nuestro estudio, para mejorar nuestra salud física y mentalmente hablando. Entonces, no, si alguien, una persona está estudie, 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 matándose para el examen, pues bueno, ¿verdad? Pero, ¿qué le puedes hacer? Meter, hacer ejercicio 1 hora al día, media hora al día, comer bien a tus tiempos y no a deshoras, no malpasarte. Sobre todo nosotros, a los foráneos que se encuentran aquí, pues sabemos que, bueno, pues yo también no comía nada. Mi roomie me tenía que llevar comida para cuando era época de exámenes, pero pues es error mío, ¿verdad? No supe hasta que presenté el nacional, que es importantísimo para nuestra salud física y mental, para evitar el síndrome de burnout, que es real y que les pega a muchos y que no saben describirlo hasta que lo viven, ¿verdad? Entonces, para evitarlo, siempre es recomendable hacer ejercicio, hacer cardio, hacer pesas, lo que ustedes quieran, yoga. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer o incluso ir a distraerse nada más, pero para darle un descanso a la mente, para que esas redes neuronales que están creando se afiancien, perdón, y no patinen. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Aportación? Muy bien. Sigamos adelante entonces. El día del examen, esta es una representación de todos como estudiantes cuando tenemos un examen difícil, que, que estamos nerviosos y hartos de estudiar tanto, como yo, por ejemplo, en el examen nacional, ¿verdad? Em, ¿Qué recomiendo? ¿Qué se recomienda? ¿Qué recomienda la evidencia? Que desayunen completamente. No desayunen un café y una galleta, eso no es desayuno. Un desayuno es su huevito, su pan tostado, su yogurt, eh, con agua, etcétera. Completo, que no esté pesado, no se vayan a desayunar una hamburguesa porque no les va a dejar vivir el reflujo durante el examen. Que lleven agua ilimitada. Cuando se traban en una pregunta, o sea, no queda de más tomar un sorbito de agua y dar un paso atrás y decir, ok, concéntrate porque no estás entendiendo nada y vamos lento. Glucosa, que lleven sus dulcecitos, al examen, sus obleas o sus dulcecitos esos de, ¿cómo se llaman? Las picafresas o los tomis, no sé, lo que les funciona, mazapán. Nada más no lleven unas papas porque hacen un ruidajo, muy ricas, pero hacen un ruidajo para todos en el salón. Por lo mismo, elijan su asiento de examen cuidadosamente. Si no traen pila en la computadora, asumiendo que lo estamos presentando en computadora en la EMIS, ¿verdad? Bueno, pues pónganse enseguida de un tomacorriente para que no se levanten a medio examen a moverse hasta el otro lado del aula y que todo el mundo vea qué están haciendo para conectar su computadora. Esto es el respeto al derecho ajeno. O sea, si yo quiero total tranquilidad en mi examen, bueno, pues no me meto con nadie, no hablo fuerte, si tengo una duda levanto la mano y no grito, doctor, doctora. Y cuando termino el examen es de que ya acabé, ya acabé. Y sobre todo en los exámenes que son vía Zoom, que les tocó en la pandemia, distraen muchísimo que abran el micrófono para decir. O sea, un simple mensaje o levantar la mano físicamente es suficiente. Y tener cuidado con los enemigos públicos número uno de sus exámenes, el tiempo y cambiar respuestas. El tiempo, enemigo número uno, tienen que calcular cuánto tiempo tienen para cierta pregunta. Entonces, si tienen un examen de 60 preguntas, bueno, entonces es de 1 hora, 1 minuto por pregunta. ¿En dónde deben enfocar su tiempo? En las preguntas que se saben y en las que tienen duda. Otra cosa son las preguntas de las que no tienen idea de qué están hablando. Sigamos adelante con la presentación. Ahora sí vamos a ver sobre el examen como tal. El abordaje de preguntas de opción múltiple, que es el estándar de evaluación en el mundo y sobre todo en la EMIS. Los exámenes siempre son de opción múltiple.
Ya en clínicas, pues ya son exámenes, pueden ser orales o pueden ser abiertos o pueden ser prácticos. Pero bueno, ¿cómo abordamos una pregunta de opción múltiple? Lo primero que hay que hacer es leer la pregunta del caso y preguntarse, ¿es necesario que lea todo el caso para responder esta pregunta? ¿Por qué? Porque hay preguntas que te ponen un párrafo gigantesco y luego te preguntan por algo que no tiene nada que ver. Entonces, puedes aprovechar ese tiempo de saber, ¿tengo que leerlo? Sí, bueno, lo leo. Si no, pues no lo leo. Lo segundo, tras leer la pregunta, y si tengo que leer el caso, bueno, leo el caso e intento responder la pregunta sin ver las opciones de respuesta. ¿Para qué? Para, otra vez, aprendizaje activo. Eh, escarbo la memoria para saber cuál es la respuesta correcta a lo que me estén preguntando. Lo tercero, ver las opciones de respuesta y buscar las pistas en el caso que apoyen tu respuesta, ¿verdad? Si están pensando, ok, esta es una infección por cándida, de vaginosis por cándida. Ah, bueno, entonces los datos que me van a apoyar en el caso es secreción como queso cottage, blanquecina, con mucho prurito de la paciente. Ok, sé la respuesta. Siguiente. Tacha las opciones que sabes que no son, perdón, que sabes que son incorrectas. Entonces, si te está hablando de una opción de pregunta, de respuesta, perdón, es, no sé, ¿cómo se dice? Enfermedad hipertensiva del embarazo y preeclampsia. Y resulta que el caso pues es un masculino, pues obviamente no va a ser la respuesta, ¿verdad? Entonces automáticamente tachamos esas para quedarnos con las últimas dos o la última que sea por descarte. Ojo, otra vez, este abordaje es para preguntas de las cuales no tienen idea de la respuesta a partir de este puntito, del 2. Para las que sí tienen, ustedes estudiaron, ustedes deben confiar en que saben la respuesta, porque su gut se los dice, porque su instinto les dice, esta es la respuesta, porque yo lo leí y yo sé dónde me puedo basar en evidencia para decir, esta es la respuesta. Y si no, pues la peleo, ¿verdad? Y si no tienes idea de la respuesta, pasamos a la siguiente pregunta. Acuérdense, enfoquemos nuestro tiempo en las preguntas que no sabemos y en las que tenemos un poco de duda a la hora de poner la respuesta. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? ¿Insultos? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, este es un ejemplo de pregunta de opción múltiple. Entonces, vale, ¿qué hacemos primero al leer esta pregunta? Yo me iría a leer la pregunta de que me está preguntando primero. Correcto. Este caso es un caso gigantesco y nos están preguntando cuál es la fisiopatología de una persona con infarto agudo de miocardio. O sea, literal, esta pregunta no, sin leer el caso les puedo decir que no tiene nada que ver con la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de una persona con infarto de miocardio, emis de cardio? ¿Cuál es la fisiopato de una persona con infarto de miocardio? Infarto agudo de miocardio. Desbalance entre el aporte del oxígeno y el consumo. Ok. Ese es tipo de infarto tipo 1, 2, 3 o 4. Bueno, Bueno, la tipo 1 es de aterosclerosis y las muy bien, otras ya no. perfecto. Bueno, entonces veamos las opciones de respuesta. Disrupción aguda de la placa aterosclerótica. Disección aórtica. Obstrucción de la vía aérea causando compromiso respiratorio masivo. Aortograma por TAC que determina la extensión de la disección aórtica. Ahora, si se pusieran a leer el caso, se darían cuenta que se trata de un caso de disección aórtica. En efecto. Entonces, si les preguntaran cuál es el diagnóstico, aquí está, la B. Si les preguntan cuál es el siguiente paso, un aortograma por TAC para determinar la extensión de la disección. Airway obstruction, pues nada que ver. Entonces, con solo la pregunta y lo que nos dijo Moni, sabemos que la respuesta es la A, ¿verdad? Y no perdimos tanto tiempo leyendo el caso y leyendo las otras opciones porque ya sabemos cuál es la respuesta en nuestras cabezas, nomás buscamos la que corresponda con nuestra respuesta que pusimos en la cabeza. ¿Verdad? Muy bien. ¿Dudas? ¿No?
Aportaciones, ¿Me discusión. puedes regresar tantito a la pasada? Voy. Ahí está. Sí, Y adelante, Diana. gracias. ¿Listo? Sí, ya quedó. Ok, perfecto. Y le recuerdo Euge nos está grabando la sesión para quienes quieran después. Muy bien. Ahora, descomposición de las preguntas, de esas preguntas de las cuales no tengo idea de la respuesta. Y qué hacer para dominar este tipo de preguntas que en efecto van a ser pocas. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron y saben lo que van a presentar. No es el caso del examen nacional que estudias un año, sacando los traumas de mí mismo, ¿no? Y nomás 30% de lo que estudié vino en el examen, horrible, espantoso. Pero bueno, ¿cómo analizamos estas preguntas que no tenemos ni idea de la respuesta? Primero, hacemos un análisis gramatical. Si la pregunta nos está preguntando por una respuesta en plural, pues automáticamente descartamos las opciones que sean singular, que sean de una sola cosa, ¿verdad? Y viceversa. Así de sencillo. Ahora, si el examen está mal hecho y la respuesta es singular y la pusieron como plural, entonces pues ahí es cuestión de que está mal hecho el examen, pero ustedes hicieron lo que pudieron para responder. Si un examen está bien hecho, bueno, entonces la sacaron porque en efecto la respuesta tiene que ser singular o tiene que ser plural. Igual aplica para lo femenino y masculino, ¿verdad? Con el ejemplo de la hipertensión y la preeclampsia. Otro, el grado de dificultad. Las opciones que no tengan nada que ver con lo que se les está preguntando. Volvemos a la pregunta del infarto agudo de miocardio. Nos están preguntando la fisiopato de infarto agudo. Todas las respuestas extras no tienen nada que ver con lo que me están preguntando. Las borro, las borro, las borro. Entonces van descartando opciones para quedarse pues al menos con dos y que puedan decidir 50 y 50 y que Dios los acompañe en esa decisión, ¿verdad? Palabras que se repiten. Hay palabras que vienen en la pregunta que también vienen en la respuesta. Y los que hacen exámenes, los que hacemos, porque les digo, ya también me he puesto a hacer exámenes, solemos hacer este tipo de errores, de poner en la respuesta la misma palabra que usamos en la pregunta. Entonces, usualmente es la respuesta correcta. Entonces, dirán, antes de seguir adelante, dirán, bueno, y esto sí es cierto. Les digo desde ahora que yo también, yo estuve muy molesto con la EMIS por 4 años, 6 años seguidos, porque los exámenes no están a la altura de la escuela de medicina número uno del mundo. Digo, del mundo, de México, perdón. Este, entonces yo me ponía a ver cómo se hacen preguntas correctamente, por qué son respuestas correctamente, o sea, que van por orden alfabético y que van con cierto número de letras, no sé, cualquier cosa. Hay un arte para hacer estas preguntas. Entonces se los estoy transmitiendo a ustedes. ¿Ibas a decir algo, Diana? No, Ok. ¿Alguien que tenga un comentario? ¿Alguien que quiera desahogar su ira, su enojo contra los exámenes de la EMIS? ¿No? No, pues dicen, todavía no me gradúo, ¿para qué? Pero yo ya me gradué. Bueno, X. La siguiente es la extensión de las respuestas. Usualmente cuando andamos haciendo un examen, cuando por ejemplo estoy redactando un examen para ponerle a los semis, si una respuesta es notablemente más larga que las otras respuestas, probablemente esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque yo, como el que está haciendo el examen, me estoy enfocando en esa respuesta, porque quiero que haya una respuesta correcta, que es la que estoy poniendo de todavía más extensión que las demás. O bien, otra, sinónimos en las respuestas. Si dos opciones significan lo mismo, automáticamente se descartan, ¿verdad? Errores ortográficos, horrores ortográficos. Cuando aplica lo mismo, si estoy haciendo un examen y les pongo 4 opciones y la única opción que yo quiero que pongan es la C, entonces voy a revisar específicamente la C para poner que esté bien escrita, con buena ortografía.
y a las otras pues ya me vale. Bueno, a mí no, ¿verdad? Pero a un profesor le puede valer. Entonces, si tienen un error ortográfico, las respuestas probablemente no sea la respuesta. Entonces, la que tenga buena ortografía, esa pongan de respuesta. Ojo, para las que no se sepan, no vayan a usar esto en preguntas que sí se sepan o que duden porque va a salir catastróficamente. Y, bueno, y luego, después de todas estas opciones, se viene el azar estadístico. Ya cuando utilizaron todas las técnicas posibles y no encuentran la respuesta, el azar estadístico nos dice poner la B o la C. B de bendito Dios o C de Cristo. ¿Sí? La D de Diosito, pues no. La A de amor a Dios, pues no. Porque estadísticamente pues está demostrado que los evaluadores suelen esconder la respuesta entre la B y la C. Entonces, ¿cómo potencian este azar estadístico? En todas las que no se sepan y que lleguen a este punto del algoritmo, pongan la misma respuesta en todas las preguntas. Es decir, si en la que no se supieron al principio es B y al último hay otra que no se saben, también póngale B. No le pongan B y C, ¿verdad? O sea, esto, estadística, aumenta sus probabilidades de tenerla bien, ¿verdad? Entonces, de bendito Dios y C de Cristo. Muy bien. Comentarios, dudas. ¿No? Okay. Bueno, entonces, probablemente sea un examen largo. Los exámenes largos, pues digo, media hora, una hora, 40 minutos, no sé cuál vayan a tener ustedes, pero hay técnicas para relajarse en el mismo examen. Mucho de otro enemigo, pues, de nosotros es la ansiedad, de que ya se me va a acabar el tiempo y ya quiero terminar y ya se levantó una persona que acabó a los 5 minutos de empezar el examen, no la frieguen. Entonces, tranquilos, esto es su ritmo, ustedes hagan lo suyo, ¿me entienden? Entonces hay una técnica descrita que se llama la técnica 478, que a veces se transforma en una técnica que se usa por los militares para quedarse dormidos en 30 segundos. Pero pues bueno, ellos tienen un entrenamiento bárbaro, ¿verdad? Yo personalmente la he usado. Pues lo que la mente le dice, pues usualmente es, ¿verdad? Yo digo, sí funciona, más o menos. X. Pero bueno, esta técnica es para que la usen. Un ejemplo, en el examen nacional que presenté, era un examen de 280 preguntas. Eran 6 horas. Entonces, en mis simuladores o los exámenes previos que hice para prepararme, yo cada 50 preguntas hacía este ejercicio. ¿Para qué? Porque también es fatiga de estar haciendo pregunta y pregunta y pregunta, leyendo, para concentrarme y para salirme de la burbuja en la que estaba para volverme a meter después, ya concentrado. Entonces, ¿cómo le recomiendo usarla? En su examen de 60 preguntas, pues úsenla cada 20 o cada 30, ¿verdad? Cada 30 preguntas. ¿En qué consiste? Separar los labios y sacar por completo el aire, exhalar completamente por la boca. Paso 2, cierren los labios e inhalen silenciosamente por la nariz contando 4 segundos, técnica 4. Sostén la respiración por 7 segundos, técnica 7. Y exhalar por la boca 8 segundos, técnica 8. Y esto se recomienda que se haga 3 veces, o sea, 3 respiraciones profundas. Y cuando pasen la tercera y se vuelvan a abocar a su examen, yo estimo, veo, siento que van a notar la diferencia. Si es una diferencia notable en que obligan a su mente a concentrarse en otra cosa que no sea el examen. En este caso, en su respiración propia. Entonces les ayuda muchísimo. Ahora, en nuestra cabeza contar pues está en chino, o sea, se nos puede pasar 1, 2, 3, 4 o 1, 2, muy lento. Entonces, no sé si alguien aquí vio la serie de 24. Es una serie que tras terminar un comercial había un relojito y a ver si les puedo poner, a ver si escuchan. ¿Se escuchó? Ok, entonces fíjense cómo cada ruidito es un segundo. Y, o sea, a mí personalmente me funciona. Yo creo que les puede funcionar a ustedes. O sea, el tin tin, eso es un segundo. Entonces, en su cabeza lo van a hacer 4 y luego 7 y luego 8 segundos. Muy bien. Les recuerdo, este es 24. Ahí nomás busquen el relojito de 24 en YouTube.
por si lo quieren volver a escuchar. Preguntas, dudas, discusión, lo que quieran. Nadie. Muy bien. Sigamos adelante entonces. Ay, ok. Y bueno, ya acabaron el examen. ¿Qué hacer después del examen? Lo primero es estar orgullosos de su esfuerzo, de que están satisfechos, sea cual sea el resultado, de que estudiaron como nunca y órale, me fue así. ¿Por qué? Porque estudié así y estudié así y estudié así. Entonces no se sientan tristes, no se sientan, eh, ¿cómo se dice? Deprimidos por del resultado. Si ustedes estudiaron y ustedes estudiaron bien, esa calificación es lo mejor para ustedes. Estén orgullosos de ese esfuerzo. Lo segundo, revisar sus respuestas erróneas. Ajá, no aplica la EMIS, ¿verdad? Tengo entendido todavía a estas alturas. Una pregunta. ¿Es cierto, doctorcito, sigue bajo el mando del centro de evaluación o no? No, ya desapareció el Leis, No, entonces, le ah, despidieron. No, pero y ¿sigue, ya, sigue, sigue estando al mando o ya no? Le despidieron. ¿En serio? o sea, está ahí todavía en la EMIS, pero ya Ajá. no No, hace pero los ya no exámenes existe, ya no existe. O sea, y ya nos como el dan la centro de retro. simulación era esa una persona. El centro de evaluación ya no existe. No, porque era esa una persona y pues le despidieron y ya no hay centro de evaluación. Es la mejor noticia que reciben toda la semana. De veras. Bueno, entonces, ignoren esta parte de la presentación, ¿verdad? Entonces, yo como alumno, como exalumno y como docente les digo que ustedes deben ver en qué se equivocaron. O sea, no hay mejor manera de aprender que viendo en qué me equivoqué para no volver a cometer el mismo error después. Entonces, depende del maestro, claro, pero ustedes como alumnos también tienen voz y pueden demandar pues que déjeme ver en qué me equivoqué, pues porque no la quiero volver a regar. ¿Entiende? Vamos a revisar el examen si quiere con usted para que no diga que le tomamos foto, etcétera. Pero tienen que saber en qué se equivocaron, ¿verdad? No hay mejor manera de aprender. También es un momento de reflexionar ustedes mismos cuáles preguntas estuvieron raras, por qué. O sea, fue mi imaginación o de plano no lo estudié y por eso se me hizo rara. El tiempo, utilicé el tiempo eficazmente. Me sobró tiempo, me faltó tiempo. ¿Cómo lo puedo mejorar la próxima vez? Ansiedad, la ansiedad. ¿Logré controlar la ansiedad de examen previa, durante, después del examen? Hice ese ejercicio de levantarse a caminar o de respirar, de usar la técnica 4-7-8 antes del examen, durante el examen. Tuve hambre durante el examen, no desayuné bien, entonces andaba preocupado porque me estaba sonando el estómago en lugar de estar concentrado en las preguntas. No dormí lo suficiente y sobrepensé las cosas. De verdad que sobrepensar es también de nuestros enemigos como estudiantes de medicina. Sobrepensamos mucho las cosas. Y hay un principio de economía que se llama la navaja de Occam, no sé si lo han escuchado, que básicamente nos dice que en todas las situaciones, usualmente la respuesta más simple es la correcta. La explicación más sencilla es usualmente la correcta. Entonces, navaja de Occam, no sobrepiense. Eh, Discusión con los semis, discusión con sus compañeros. O sea, si pueden usar su memoria que acaban de presentar para poner las preguntas en un documento de Word o en un Excel, en un PowerPoint, en un Docs, para que todos pongan las preguntas de las que se acuerdan. ¿Para qué? Para el examen que sigue se nos va a hacer más fácil porque ya sabemos más o menos qué viene. ¿Y para qué? Se lo damos a los semis de después para que ellos también se apoyen de esas preguntas y digan, ah, bueno, pues me van a preguntar esto, pues órale, me pongo a estudiar eso. Y pues relajarse supremamente. O sea, ya acabaron el examen, deben de descansar, de reposar y de preocuparse, no sé, hasta en la noche o un día después por el examen que sigue después. Pero por el momento ya se ganaron un descanso, un break, entonces aprovechen. Muy bien. Aquí les dejo ya las referencias que utilicé. Les dejo mi contacto y quedo a sus órdenes, lo que quieran, necesiten. Ah, les iba a decir
que esta página de YouTube es un canal relativamente nuevo. Lo acabo de abrir y pues estoy primeramente ayudando a los que van a presentar el nacional, pero mi segundo video fue sobre Anki, justamente. Entonces, para los que no sepan usar Anki o quieran un refresh o nomás por buenas personas se metan a darle un visto y share y like, etcétera, por favor se los pido de favor. Déjense los mando el chat. No sé si se puede. Y bueno, adelante con las dudas, preguntas, discusiones, aportaciones. Acá está. Ahí lo mandé a Euge. Moni, Moni, adelante. Y luego María Sí, Sofía. es que, o sea, bueno, ¿qué pasa cuando se te empiezan a juntar los temas? Por X o Y razón. O Ya. sea, porque a mí me pasa mucho y de tanto que tengo que estudiar, lo ignoro y lo dejo al final. Pero, ¿cómo me organizo cuando sé que se me están acumulando las cosas? Bueno, pues no es raro que por X o Y situación nos perdamos un poco del hilo de lo que estamos haciendo o perdamos tiempo que teníamos destinado para hacer cierta cosa. Y pues lo que yo hacía, por ejemplo, para el nacional era tener un día colchón. Es decir, si yo estaba estudiando toda la semana, estaba estudiando de lunes a viernes sin parar y los sábados solo los usaba para ponerme al corriente. Justamente lo que dice Moni, pues tuve que ir a una cita médica o hubo una emergencia familiar o simplemente no tenía ganas, cualquier cosa, ok, lo muevo al sábado, a ese día en que tengo un colchón para estudiar lo que se me olvidó o lo que no pude por X o Y razón. Entonces, lo que yo recomiendo es que tengan un colchón, un día colchón, para que no les pase eso de que se les acumulen los temas y no se, ¿cómo se dice? No se esfuercen muchísimo en una sola vez y ya se burnen bien feo. Sí, bueno. Sí, gracias, está bueno el tip. Y nada, adelante, María Sofía. Gracias. Oye, ¿cuánto tiempo crees que antes de la spaced repetition y de hacer las flashcards y todo, le debemos de dedicar a leer los temas y todo? Porque luego a mí me pasa que los leo, hago notas y ya después me voy a las flashcards, pero como que pierdo mucho tiempo en el proceso. O a veces me echo las flashcards primero, luego leo, luego repaso, luego la clase. Entonces, ¿con cuánto tiempo crees que sea necesario dedicarle al estudio pasivo? Porque no sé si sea en realidad necesario, o directamente me brinco a flashcards de todo. Bueno, o sea, el hecho de hacer las flashcards como tal, pues claro que simboliza tiempo para hacerlas, ¿verdad? Y es el hecho de que estás leyendo pasivamente, no sé, el libro o up to date o lo que sea que estés leyendo en ese momento. Y ok, vas leyendo y vas viendo algo. Esto es súper preguntable. O sea, estás viendo el tema de Crohn y dices 50,000 personas afectadas al año y y usualmente le pega a todo el intestino. Ah, bueno, ese dato lo metes a la flashcard en ese momento, o sea, simultáneamente. O sea, lo mismo que es de que estar haciendo notas, en lugar de perder tiempo, estar haciendo notas de ese parrafito en especial, mejoras la flashcard. Ese dato que te van a preguntar, ponlo en la flashcard. En la enfermedad de Crohn, el intestino que se afecta es dos puntos. El intestino en general, completo. Entonces es simultáneo. ¿Por qué? Porque el hacer flashcards, siendo lo más importante, no te debe demandar tanto tiempo. Y no le demanda, o sea, es el hecho de pasar la flashcard de lo que estás leyendo en ese momento y ya posteriormente puedes dejar el libro e irte directamente a las flashcards que ya están hechas y que nomás las estás repase, 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 repase. ¿Entiendes? Y conforme vas avanzando, las flashcards puedes hacer 100 flashcards, se los llevo por experiencia, en 5 minutos porque ya las están viendo varias veces y ya se lo tienen en la cabeza. Otra vez esto es experiencia, ¿verdad? Y es evidencia al mismo tiempo. ¿Qué Ok, opinas? y de eso, nada Ujú. más como follow-up, Sí, ¿qué adelante, adelante. tan, algo que yo he hecho, que no sé qué tan bueno sea, es usar ya decks hechos por emis anteriores? Ah, Y digo, confío en ellos, hago muchos porque ya están hechas
por ejemplo, en Quizlet, no sé, ya hay de las materias hechas, ¿qué tanto tú piensas que es recomendable confiar en esas flashcards ya hechas o yo hago las mías? Ujú. Ok, esto lo dije en el video que vas a ver después, María Sofía, ¿verdad? Que vas a ver al ratito. Ok, uno de los consejos que les di, el número 3, es que hagan su propio deck. ¿Por qué? Porque conforme ustedes van estudiando y avanzando, hay cosas que para ustedes son importantes, pero que para otra persona le va a pasar de largo y tú estás estudiando lo que a esa persona se le hace importante, pero para ti es completamente innecesario, ¿entiendes? Entonces, al yo hacer preguntas, por ejemplo, en un simulador, preguntas, 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 y de una pregunta que yo digo, what is this? Entonces hago la flashcard de eso y tú, como tú hiciste el flashcard, tú entiendes de lo que estás hablando, del concepto del que estás platicando. Pero luego, si le enseño esa flashcard a otra persona, se queda como de, o sea, pero me estás preguntando si es esto o si está de este lado del asunto, ¿sí me entiendes? O sea, se pierde ese hecho de que tú estás haciendo el esfuerzo extra por esa flashcard, por ese tema o concepto que solo tú viste y tú entendiste de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Hagan su propio deck. O bien, ese es el o bien que pongo en el video, agarren un deck de alguien en quien confíen plenamente y adapta ese deck a tus necesidades. Si una tarjeta no sirve de nada, bórrala del deck de esa persona. Ya, claro que es una copia, entonces no se van a modificar las de él, ¿verdad? Entonces, si esta no me sirve para nada, pues la borro y la sobrescribo a algo que sí me sirva a mí. ¿Me entiendes? Entonces, de las dos maneras se puede hacer, dependiendo de la experiencia de uno. Yo hice el mío, el propio, porque también ¿cómo se dice? Me aventuré a buscar decks hechos por otras personas, sobre todo para los steps. Y conforme los iba haciendo decía, o sea, esta gente no sabe hacer flashcards, porque están poniendo una preguntita de este tamaño y la respuesta de este tamaño. O sea, no tiene sentido hacerlo flashcard porque estás haciendo un resumen, no es una flashcard. No sé si me voy a entender, María Sofía. Sí, Eh, súper bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Ese es otro consejo. O sea, sus tarjetas flashcards deben ser concisas, deben ser al punto. O sea, el concepto que quieren estudiar, eso pónganlo en la tarjeta. No le pongan tantísimo texto. Todo eso y más se los explico en el video del link. ¿Alguien más? Sí, adelante, Emily. Yo tengo una pregunta en cuanto a organización como de estudio, o sea, previamente los días, porque, por ejemplo, yo estoy recién en los primeros semestres, ¿no? Entonces, de que nos mandan a leer los temas previo a la clase y obviamente vemos temas hasta casi casi el último día de previo al examen. Entonces, ¿cómo puedo alternar los temas nuevos con los temas de repaso? En especial en las últimas semanas del bloque, que es donde tenemos que repasar ya para los exámenes. Pero igual Alternar, tenemos que seguir aprendiendo. ¿alternar qué, perdón? O sea, los nuevos temas con los Ajá. temas que ya vimos Oh, ya. para poder repasarlos. Ujú. Bueno, pues en ese caso, o sea, uno, el que está mal organizado es el curso y no tú, ¿verdad? En los primeros semestres, sobre todo de medicina, pues el problema es que no sabemos de dónde diablos leer y nomás leemos lo que se nos pone enfrente, o sea, este es lo que tienen que leer y ya. Y ya conforme se va avanzando, se va descubriendo una nueva manera de buscar tú la información y tú leerla a tu gusto, en tus tiempos y así. Pero bueno, en este caso específico, lo que yo haría es usar esos últimos, o sea, los temas que aprendas antes de los últimos días, eso sí, estudialos con repetición espaciada, ¿verdad? Constante, constante. Y esos últimos 2 días, 3 días de nuevos temas, ahora sí aplica el hecho del cramming y no cramming así intenso, sino el leer y releer. ¿Por qué? Porque la información está fresca y la vas a aplicar al día siguiente. Y aparte no es mucha información porque es 1 o 2 días antes de información. O sea, no es mucho. No es como que te pongas a leer el último día los temas de todo el semestre. Ahí sí está en chino, ahí sí está mal. Pero en ese caso tuyo específico, yo recomiendo que leas el tema, subrayes lo importante y ya nomás lo releas porque créeme que no, tu memoria lo aguanta, tu memoria lo puede hacer en ese caso.
pero como tal, la organización mala no es tuya, es del curso. Eso no debería ser la organización, ¿verdad? Ok, muchas gracias. De nada, Emily.